Un millonario recluido, devastado por la pérdida de su familia, ya no encuentra sentido para vivir. Pero todo cambia cuando una niña de 9 años, proveniente de un albergue, aparece con una fiambrera y una mente brillante. Juntos, enfrentan una red de corrupción y descubren, en la conexión improbable entre el dolor y el afecto, un nuevo propósito. Desde lo alto del 20º piso del edificio Jardines de la Castellana, Arnaldo Guimarães observaba el puerto de Valencia con ojos vacíos. Las aguas del mayor complejo portuario de España se extendían ante él, repletas de buques de carga que un día fueron el centro de su existencia. A través de la ventana panorámica de su apartamento de lujo, el hombre de 52 años seguía silenciosamente el ballet de grúas y contenedores que continuaba funcionando sin su presencia. Un imperio construido por sus propias manos, ahora solo un paisaje distante. La silla de ruedas motorizada emitió un leve zumbido cuando Arnaldo la giró hacia la espaciosa sala. El apartamento era un monumento a la riqueza y al buen gusto, pero también a la soledad. Muebles de diseño italiano, obras de arte contemporáneo, español y una vista privilegiada de la bahía de Valencia componían el escenario, donde se había aislado del mundo hacía casi 2 años. «Señor Arnaldo, su almuerzo está en la mesa», anunció Elena, la ama de llaves que trabajaba para él desde hacía más de 15 años, la única persona que él permitía en su espacio, además de Mauricio, su enfermero, que venía 3 veces por semana. «Déjelo ahí, como después», respondió con la voz baja que se había vuelto habitual desde el accidente. Elena suspiró, acostumbrada a la rutina. El doctor Tiago llamó de nuevo. Insiste en que debe reanudar la fisioterapia. Arnaldo no respondió, ignorando deliberadamente el tema. Los médicos decían que podría recuperar parte de los movimientos de las piernas, que la paraplegia no era total, que había esperanza. Pero la esperanza era un lujo que él ya no se permitía. No desde aquella noche lluviosa, cuando el camión, descontrolado, cruzó la mediana de la autovía del Este y colisionó frontalmente con su coche. El accidente que le había arrebatado a su esposa Elisa y a su hija Carolina, dejándolo atado a una silla de ruedas y a un vacío existencial demasiado profundo para ser llenado. El señor Gabriel Montero de la Fundación también llamó. «Dijo que hay documentos importantes que necesitan su firma», continuó Elena, intentando como siempre reavivar en él alguna chispa de interés por el mundo exterior. La Fundación Nuevos Caminos había sido creada por Arnaldo poco después de su recuperación inicial. En un impulso motivado por la culpa y el dolor, donó casi toda su fortuna para construir un centro comunitario en el barrio de El Cabanyal, dirigido a niños en situación de vulnerabilidad. Un intento de dar sentido al hecho de haber sobrevivido mientras su familia se había ido. Pero después de la inauguración, Arnaldo se apartó completamente de la administración, dejándola en manos de Gabriel Montero, un empresario local con conexiones políticas que se ofreció a gestionar el proyecto. «Dígale que envíe los papeles por correo electrónico», respondió secamente, girando la silla de nuevo hacia la ventana, señalando el fin de la conversación. Las horas se arrastraban con la misma lentitud todos los días. Arnaldo leía ocasionalmente, veía documentales sobre economía global sin real interés y pasaba largos periodos simplemente mirando el horizonte. La empresa que había construido, Guimarães Logística Portuaria, fue vendida por una fracción de su valor real después del accidente. El dinero que le quedó, después de la donación a la fundación, era más que suficiente para mantenerlo cómodo el resto de su vida. Una vida que él no tenía ganas de vivir. El interfono sonó a las 15:12 de aquella tarde de martes, un hecho que más tarde Arnaldo recordaría con precisión matemática, pues marcaría el inicio de un nuevo recuento de tiempo en su existencia. «Señor Arnaldo», llamó Elena, apareciendo en la puerta de su oficina. «Hay una niña abajo diciendo que le trajo algo». «¿Una niña?», preguntó frunciendo el ceño. «No estoy esperando a nadie. Ella insiste en entregarlo personalmente. Dice que es del centro comunitario». Algo en la expresión de Elena, quizás una curiosidad genuina o una súplica velada,
Para que él reaccionara a este pequeño desvío en la rutina, hizo que Arnaldo dudara antes de negarse. «Que suba», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. Minutos después, el ascensor privado anunció la llegada de una visita. Las puertas se abrieron directamente al recibidor del apartamento, revelando a una niña de no más de 9 años, cabello rizado recogido en una trenza lateral, piel morena y ojos grandes y expresivos. Vestía un uniforme sencillo con el logotipo de la Fundación Nuevos Caminos y llevaba una pequeña bolsa térmica. «Buenas tardes, señor Arnaldo», dijo ella, con una confianza sorprendente para alguien tan joven. «Mi nombre es Isabela Santos. Le traje una fiambrera». Arnaldo miró a Elena confuso, pero ella parecía tan sorprendida como él. «¿Una fiambrera?» «Sí», Isabela sonrió, acercándose sin ninguna vacilación. «Hoy fue día de feijoada en la fundación, y la tía Concepción siempre hace la mejor feijoada de Valencia. Usted creó nuestra fundación, pero nunca más apareció por allí. Así que pensé que quizás le gustaría probar la comida que nos sirve todos los días». La simplicidad y la lógica infantil detrás de aquel gesto dejaron a Arnaldo momentáneamente sin palabras. Observó a la niña colocar la bolsa sobre la mesa de centro y retirar cuidadosamente un recipiente aún caliente. «¿Cómo supiste dónde vivo?» «La tía Dulce de la administración me lo dijo. Ella dijo que no debía venir, pero vine de todos modos», respondió Isabela con una sonrisa pícara. «¿A usted no le gusta la feijoada?» Elena intervino percibiendo la incomodidad de Arnaldo. «Voy a buscar cubiertos y un plato». «No es necesario», comenzó Arnaldo, pero Isabela ya estaba abriendo el recipiente, liberando el aroma característico de la feijoada completa. «Hasta tiene torreznos», dijo la niña orgullosa. «Los separé especialmente». Había algo en el entusiasmo de aquella niña, en la forma en que había invadido su espacio hermético sin ninguna ceremonia, que desarmó las defensas que Arnaldo había construido a su alrededor. Por primera vez en casi 2 años, sintió un leve temblor en la comisura de los labios, algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa, si él aún recordara cómo hacerlo. «¿Viniste sola hasta aquí?», preguntó, mientras Elena regresaba, con los cubiertos y un plato de porcelana fina, que parecían ligeramente fuera de lugar para servir una simple fiambrera. «Vine en autobús. Sé arreglármelas», respondió Isabela con naturalidad. «En el hogar uno aprende rápido a moverse por la ciudad». «¿Hogar?», Arnaldo miró a la niña con más atención. «Sí, yo vivo en el hogar Estrella de Mar, pero paso el día en la fundación. Voy a la escuela por la mañana y por la tarde tengo actividades en el centro comunitario». Isabela hizo una pausa, observando a Arnaldo con una intensidad desconcertante. «¿Usted es el hombre de la foto de la entrada? Parece diferente». La pregunta lo tomó por sorpresa. En la entrada de la fundación había una foto de él del día de la inauguración junto a Elisa y Carolina. Fue la última foto que se tomaron juntos. «Sí, soy yo», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. «Usted parecía más feliz en la foto», concluyó Isabela con la sinceridad cortante típica de los niños. «¿Por qué nunca más nos visitó?». La pregunta flotó en el aire como un peso invisible. Arnaldo no tenía una respuesta que pudiera darle a una niña. ¿Cómo explicar que cada respiración desde el accidente era un ejercicio de resistencia? Que despertar todas las mañanas sabiendo que Elisa no estaría a su lado y que nunca más escucharía las risas de Carolina era una tortura diaria? «Estuve ocupado», respondió finalmente, la mentira sonando frágil incluso para sus propios oídos. Isabela lo estudió por unos instantes, como si evaluara la veracidad de aquella respuesta. Entonces, sorprendentemente, solo se encogió de hombros. «Entiendo. Los adultos siempre están ocupados», dijo ella, sin mostrar resentimiento. «Pero la feijoada se va a enfriar si no come pronto, y la comida fría es un desperdicio. Existen 47.828 niños en situación de calle en España, ¿sabía? Leí eso en el periódico de la Fundación. El número citado con tanta precisión llamó la atención de Arnaldo. «¿Cómo sabes ese número exacto?» «Me gustan los números», respondió ella simplemente. «Tienen más sentido que las personas a veces». Algo en aquella afirmación
resonó dentro de Arnaldo. Él también se había refugiado en los números durante toda su vida profesional. La objetividad de la matemática, la lógica ineludible de los balances financieros, la previsibilidad de los algoritmos logísticos, un mundo donde todo tenía explicación y solución. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Después de que Isabela partió, llevándose consigo el recipiente vacío de la feijoada que Arnaldo, sorprendentemente, había consumido por completo, el apartamento pareció más silencioso que nunca. El empresario pasó el resto de la tarde rumiando sobre aquella visita inusitada. Había algo en aquella niña que lo intrigaba. Quizás la franqueza desconcertante, quizás el brillo intenso en sus ojos cuando hablaba de números, o quizás solo el hecho de que ella fuera la primera persona en entrar en su santuario de aislamiento, por pura y simple voluntad propia. A la mañana siguiente, a diferencia de su rutina habitual de permanecer en la cama hasta que Elena insistiera en que tomara café, Arnaldo se despertó temprano y pidió a la ama de llaves que llamara a la fundación. «Quiero hablar con la responsable del hogar». «¿Cómo se llama?» «Estrella de Mar», dijo él mientras tomaba su café. Elena no pudo ocultar la sorpresa, pero rápidamente atendió el pedido. Minutos después, le entregó el teléfono a Arnaldo. «Buenos días, mi nombre es Luisa Mendoza. Soy la coordinadora del Hogar Estrella de Mar. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días, señora Mendoza». Aquí Arnaldo Guimarães hizo una pausa, dándose cuenta de lo extraño que era necesitar identificarse cuando un día su nombre abría puertas en toda la ciudad. «Ayer recibí la visita de una de sus niñas, Isabela Santos». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Señor Guimarães, le pido 1000 disculpas por el inconveniente. Isabela salió sin autorización. Solo lo descubrimos más tarde. Le garantizo que esto no volverá a suceder». «No, no es un problema». Arnaldo se apresuró a aclarar. «En realidad, me gustaría autorizar sus visitas. Si ella quiere, claro». Nuevo silencio, esta vez de asombro. «¿Usted quiere que Isabela siga visitándolo?» «Sí. Y también me gustaría obtener más información sobre ella. Su historial escolar, por ejemplo». «Bueno, eso es bastante inusual, señor Guimarães. Normalmente, necesitamos seguir protocolos específicos para compartir información sobre nuestros niños. Pero considerando que usted es el fundador de la institución», ella dudó. «Quizás lo mejor sea que hable personalmente con nuestra asistente social, Renata Cardoso. Ella sigue el caso de Isabela desde que la niña llegó al hogar». Arnaldo sintió una punzada de ansiedad ante la sugerencia de un encuentro presencial, pero se sorprendió a sí mismo al aceptar. «Está bien. ¿Podría pedirle que venga a mi apartamento esta tarde?» Aquella misma tarde, Renata Cardoso, una mujer de mediana edad con expresión serena y ojos atentos, se sentaba frente a Arnaldo en la amplia sala de estar. Elena sirvió café y discretamente se retiró, dejándolos solos. «Gracias por recibirme, señor Guimarães. Confieso que me sorprendió su interés por Isabela», comenzó Renata, sacando una carpeta de su bolso. «Como coordinadora del servicio social de la Fundación, sigo todos los casos de nuestros niños, e Isabela es... Bueno, ella es especial». «Me di cuenta», comentó Arnaldo. «Mencionó que le gustan los números». Renata sonrió. «Eso es un eufemismo. Isabela tiene una capacidad matemática excepcional, algo que rara vez hemos visto en niños de su edad. Desafortunadamente, el sistema educativo regular no puede satisfacer adecuadamente sus necesidades». Abrió la carpeta y le mostró a Arnaldo algunas pruebas y evaluaciones. Incluso con su conocimiento limitado sobre desarrollo infantil, él podía percibir que los resultados eran extraordinarios. Isabela llegó al hogar hace 3 años. Sus padres fallecieron en un accidente doméstico y no había otros familiares dispuestos a asumir su tutela. Desde entonces, hemos intentado encauzarla hacia programas especiales, pero los recursos son limitados. Renata hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las próximas palabras. «En realidad, señor Guimarães, hemos enfrentado algunos desafíos con la administración actual de la Fundación. Muchos de los programas que estaban previstos en el proyecto original nunca fueron implementados». Arnaldo sintió una leve inquietud.
Después de crear la fundación y hacer la donación inicial, él prácticamente se había lavado las manos de cualquier responsabilidad, delegando todo a Gabriel Montero. ¿Qué tipo de desafíos? Bueno, por ejemplo, el proyecto original incluía un programa de becas para niños superdotados, justamente para casos como el de Isabela. También estaba prevista la contratación de profesores especializados. Nada de esto se concretó. Los recursos parecen nunca ser suficientes para esos proyectos específicos. Había una acusación velada en aquellas palabras, y Arnaldo podía sentirla. Una parte de él quería terminar aquella conversación, volver a su capullo de aislamiento donde no necesitaba lidiar con las consecuencias de sus acciones o de la falta de ellas. Pero la imagen de Isabela, con su fiambrera de feijoada y sus ojos brillantes al hablar de números, no salía de su mente. ¿Qué necesita Isabela exactamente?, preguntó finalmente. Un mentor, principalmente, respondió Renata sin dudar. Alguien que pueda desafiarla intelectualmente, guiarla. Tiene potencial para convertirse en una matemática brillante, pero se está quedando atrás porque no tenemos cómo ofrecerle el estímulo adecuado. Un largo silencio siguió. Arnaldo contempló la vista del puerto a través de la ventana. Los barcos entrando y saliendo, el movimiento constante que un día había sido parte integral de su vida. Él había sido un hombre de acción, un solucionador de problemas, alguien que enfrentaba desafíos logísticos complejos todos los días. Yo era bueno en matemáticas, dijo él, finalmente, más para sí mismo que para Renata. Ingeniería, estadística, análisis de sistemas logísticos, esas eran mis áreas. Renata lo observó con atención, percibiendo una pequeña chispa en los ojos del hombre que, según decían los empleados más antiguos de la fundación, un día había sido carismático y lleno de energía. ¿Estaría usted dispuesto a ser ese mentor para Isabela? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Arnaldo sintió el peso de la responsabilidad que eso implicaría. Compromisos regulares, expectativas, la necesidad de reengancharse con el mundo exterior. Todo lo que él había estado evitando desde el accidente. No sé si soy la persona más adecuada en mi estado actual. Su condición física no sería un impedimento, Renata argumentó suavemente. Isabela necesita estímulo intelectual, no actividades físicas. Y si me permite decirlo, señor Guimarães, quizás esto podría beneficiar a ambos. Antes de que Arnaldo pudiera responder, el interfono sonó. Elena atendió y segundos después entró en la sala con una expresión entre divertida y preocupada. Señor Arnaldo, Isabela está aquí de nuevo. Dice que trajo pudín de postre. Renata levantó las cejas, sorprendida, mientras Arnaldo dejaba escapar algo que, en otras circunstancias, podría haber sido interpretado como una risa. Parece que la decisión ya fue tomada por nosotros, comentó él. Que suba. Minutos después, Isabela entraba en la sala, cargando un pequeño recipiente de plástico con lo que parecía ser un trozo generoso de flan de leche. Al ver a Renata, sus ojos se abrieron ligeramente. «Hola, tía Renata», dijo con una sonrisa culpable. «Vine a traer postre para el señor Arnaldo». «Me doy cuenta», respondió Renata, intentando mantener una expresión seria. «Recuerdo que habíamos hablado sobre salir del hogar sin autorización, Isabela». «Dejé una nota», se defendió la niña, colocando el pudín sobre la mesa. «Y calculé exactamente cuánto tiempo tardaría el trayecto en autobús, considerando el tráfico de la avenida del puerto a esta hora». «¿Y cuánto tiempo sería?», preguntó Arnaldo, súbitamente interesado. 27 minutos, con un margen de error de 3 minutos más o menos, dependiendo de los semáforos, respondió Isabela prontamente. Hoy me tocaron 4 semáforos rojos y tardé 29 minutos y 40 segundos. Arnaldo y Renata intercambiaron miradas. El brillo en los ojos de la niña al hablar de su cálculo era inconfundible. «Isabela», comenzó Arnaldo, inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla de ruedas. «La señora Renata y yo estábamos hablando sobre la posibilidad de que vengas a visitarme regularmente. No para traer comida, sino para que estudiemos matemáticas juntos. ¿Qué te parece?». El rostro de Isabela se iluminó instantáneamente, como si alguien hubiera encendido todas las luces de un estadio. «¿Clases particulares? ¿De matemáticas de verdad?»,
No de esas tonterías que enseñan en la escuela. Exactamente, confirmó Arnaldo sintiendo un calor inusual en el pecho. Podríamos empezar con álgebra básica y ver hasta dónde podemos llegar. Ya sé álgebra básica. Isabela puso los ojos en blanco con impaciencia. Estoy intentando entender cálculo diferencial, pero los libros de la biblioteca no lo explican bien. Arnaldo no pudo contener una sonrisa genuina esta vez, la primera en casi 2 años. En ese caso, creo que tendré que prepararme mejor. En las semanas siguientes, una rutina improbable se estableció. 3 veces por semana, Isabela visitaba a Arnaldo después de la escuela. Comenzaban con una revisión de los conceptos matemáticos que ella ya dominaba, lo que sorprendió a Arnaldo por la extensión y profundidad. Después avanzaban a nuevas áreas. Él redescubrió el placer de enseñar, algo que solía hacer cuando entrenaba a nuevos ingenieros en su empresa. Para estas sesiones, Arnaldo tuvo que reactivar su oficina, desempolvar libros técnicos e incluso adquirir nuevos materiales didácticos. Elena observaba, maravillada, cómo su patrón salía gradualmente del letargo en que había vivido por tanto tiempo. Empezó a levantarse más temprano, a alimentarse mejor, a esmerarse en elegir problemas matemáticos desafiantes para presentar a su joven alumna. En una de esas tardes, mientras Isabela se concentraba en resolver una ecuación particularmente compleja, Arnaldo recibió una llamada de un número desconocido. «Señor Guimarães, aquí Carlos Noguera, su exdirector financiero de Guimarães Logística». La voz del antiguo colega trajo una ola de recuerdos. Carlos había sido más que un empleado. Durante años, había sido prácticamente el brazo derecho de Arnaldo, alguien en quien él confiaba plenamente. «Carlos, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» «Bien, gracias. Señor Guimarães, sé que usted ha evitado el contacto con antiguos colegas, pero necesito hablar sobre algo importante. Es sobre la Fundación Nuevos Caminos». Arnaldo sintió una tensión formarse en sus hombros. Miró a Isabela, que seguía concentrada en sus cálculos. «Puede hablar, no por teléfono. ¿Podemos vernos personalmente? Es realmente importante». Arnaldo dudó. Desde el accidente, evitaba encuentros fuera de su apartamento. El mundo exterior, con sus miradas de lástima y sus aceras mal adaptadas para sillas de ruedas, representaba un conjunto de humillaciones que él prefería evitar. «¿Quizás puedas venir a mi apartamento?» «Prefiero un lugar más discreto. Hay una cafetería en la planta baja de su edificio, ¿verdad? Puedo encontrarlo allí mañana a las 10 horas». Algo en el tono urgente de Carlos hizo que Arnaldo accediera, a pesar de su reticencia. «Está bien, estaré allí». Al colgar se dio cuenta de que Isabela lo observaba con curiosidad. ¿Era un amigo suyo? El Café Marítimo, ubicado en la planta baja del lujoso edificio donde Arnaldo vivía, era un establecimiento elegante frecuentado principalmente por ejecutivos y residentes de alto nivel. Arnaldo no había pisado allí desde el accidente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, sintió un nudo en el pecho. Ser visto en público en la silla de ruedas seguía siendo una prueba. Mauricio, su enfermero, lo acompañaba, un hombre discreto y eficiente que sabía cuándo ofrecer ayuda y cuándo mantenerse distante. Arnaldo había contratado a los mejores profesionales que el dinero podía comprar, pero mantenía a todos a una distancia emocional segura. «¿Quiere que me quede cerca, señor Guimarães?», preguntó Mauricio, mientras ayudaba a posicionar la silla cerca de una mesa al fondo, donde Carlos ya esperaba. «No será necesario. Puede volver en 1 hora». Carlos se levantó al ver a Arnaldo acercarse. Por un momento, hubo una incomodidad visible. El antiguo subordinado claramente no sabía si debía extender la mano, abrazar o simplemente saludar. Optó por un gesto contenido de cabeza. «Gracias por venir, señor Guimarães. Es bueno verlo». Arnaldo asintió sin saber exactamente qué responder. Estaba desacostumbrado a las interacciones sociales, principalmente con personas que lo conocieron antes del accidente, cuando él era un hombre completamente diferente. «Dijiste que era importante», respondió, prefiriendo ir directo al grano. Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que no había nadie cerca, y bajó la voz. «Después de que usted vendió la empresa y se apartó de todo, seguí manteniendo contacto con algunos antiguos colegas del sector.
La semana pasada me encontré con Débora Almeida, ¿la recuerda? La contadora que trabajaba en el departamento financiero. Arnaldo asintió. Débora era conocida por su trabajo meticuloso y su honestidad inquebrantable. Ella está trabajando en el ayuntamiento ahora, en el sector de fiscalización de ONGs y fundaciones. Y mencionó algo que me dejó preocupado. Carlos hizo una pausa, sacando una tableta de la carpeta. Ella notó algunas inconsistencias en los informes financieros de la Fundación Nuevos Caminos. ¿Qué tipo de inconsistencias? Discrepancias entre los valores declarados para proyectos sociales y los efectivamente ejecutados. Por ejemplo, hay un registro de compra de 50 ordenadores para el laboratorio de informática, pero cuando Débora hizo una visita de inspección, encontró solo 15 máquinas, todas de calidad inferior a lo especificado en el informe. Arnaldo sintió una punzada de irritación. Él había donado millones para aquella fundación, con la expectativa de que el dinero sería usado para transformar vidas, no para ser desperdiciado o desviado. Puede ser solo mala gestión, sugirió, aunque algo le decía que había más en esa historia. Fue lo que pensé inicialmente. Pero hay más. Carlos deslizó el dedo por la pantalla de la tableta, mostrando hojas de cálculo y gráficos. Crucé algunas informaciones, usando contactos que aún tengo. Las empresas proveedoras listadas en los informes de la Fundación, al menos 3 de ellas, son fantasmas, sin existencia real. Y otras 2 pertenecen a través de testaferros a nada menos que Gabriel Montero. El nombre del administrador de la Fundación hizo que Arnaldo se enderezara en la silla. Gabriel había sido una indicación política, alguien que había prometido usar sus conexiones para facilitar asociaciones y obtener recursos adicionales para la fundación. Arnaldo, inmerso en su luto en aquel momento, apenas había prestado atención a los detalles del nombramiento. ¿Estás seguro de esto? Absolutamente. Y hay más. La fundación recibió en los últimos 18 meses cerca de 12 millones en recursos públicos a través de enmiendas parlamentarias y convenios con el ayuntamiento. Dinero que debería complementar su donación inicial, pero que parece estar siendo reubicado. Arnaldo sintió un sabor amargo en la boca. La fundación había sido creada en memoria de Elisa y Carolina, una forma de transformar su tragedia personal en algo positivo para la comunidad. La idea de que alguien estuviera usando ese proyecto para enriquecimiento propio era revoltante. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Carlos? El exdirector financiero respiró hondo. Porque Débora me dijo que va a haber una auditoría completa en las próximas semanas. Y si esas irregularidades se confirman oficialmente, su nombre estará involucrado quiera o no. La fundación lleva el apellido Guimarães al fin y al cabo. La camarera se acercó para tomar los pedidos. Arnaldo solicitó solo un café, sintiendo el estómago demasiado revuelto para cualquier cosa más sustanciosa. ¿Qué sugieres que haga? Retome el control de la fundación. Usted sigue siendo el presidente del consejo, técnicamente hablando. Solo se apartó de las actividades diarias, pero nunca renunció formalmente al cargo. Puede convocar una reunión extraordinaria del consejo y exigir una auditoría interna antes de que la externa suceda. Arnaldo observó el movimiento de la cafetería, ejecutivos apurados entrando y saliendo, la vida continuando a su ritmo implacable mientras él había pasado casi 2 años en una especie de limbo. La mención a la auditoría externa lo preocupaba, pero era la imagen de Isabela la que más pesaba en su mente. La niña prodigio que dependía de los recursos de la fundación, así como decenas de otros niños. Voy a necesitar tu ayuda, Carlos. Y la de Débora también, si está dispuesta. Estamos a su disposición, señor. El equipo antiguo siempre le tuvo mucho respeto. Al regresar al apartamento, Arnaldo encontró a Elena organizando algunos libros de matemáticas avanzadas que él había encargado para las sesiones con Isabela. ¿Cómo fue el encuentro? Le preguntó ella, con la familiaridad de quien acompañaba su vida desde hacía tantos años. Revelador, respondió Arnaldo, dirigiendo la silla hacia su oficina. Elena, por favor, póngase en contacto con mi abogado, el doctor Pablo Méndez. Dígale que necesito verlo con urgencia, y después, llame a la fundación.
Quiero hablar con la directora ejecutiva, Marcia Gómez. Elena no pudo ocultar la sorpresa al verlo asumiendo de nuevo un tono de mando, algo que no sucedía desde los tiempos dorados de Guimaraes Logística. Inmediatamente, señor. Mientras esperaba las respuestas, Arnaldo abrió su ordenador portátil. Hacía mucho tiempo sin usar. Accedió a los documentos originales de la fundación, almacenados en la nube. Leyó cuidadosamente el estatuto, los términos de la donación, las atribuciones del consejo. Como Carlos había dicho, él aún ostentaba poderes considerables, en caso de que decidiera ejercerlos. El teléfono sonó pocas horas después. Era Marcia Gómez, la directora ejecutiva de la fundación. Señor Guimaraes, qué sorpresa recibir su llamada. Su voz sonaba tensa, casi aprensiva. Marcia, me gustaría concertar una visita a la fundación mañana por la mañana. Tengo algunas cuestiones que me gustaría discutir personalmente. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. ¿Mañana? Bueno, el señor Gabriel no estará presente. Él viajó a Madrid para una reunión con el ministerio. Mejor así. Prefiero hablar con usted primero, sin interferencias. Estaré allí a las 10. Sí, señor. Estaré esperando. A la mañana siguiente, por primera vez en casi 2 años, Arnaldo Guimaraes atravesaba las puertas de la Fundación Nuevos Caminos. El complejo, situado en una zona privilegiada de Valencia, estaba compuesto por varios edificios modernos. La escuela, el centro cultural, el gimnasio deportivo, el centro de acogida donde se alojaban los niños en situación de vulnerabilidad y el edificio administrativo. Al entrar, Arnaldo notó inmediatamente algo extraño. El vestíbulo principal estaba prácticamente vacío. Según el proyecto original, aquel espacio debería funcionar como una especie de centro, siempre con talleres, exposiciones y actividades culturales. Marcia lo esperaba en la entrada, visiblemente nerviosa. Una mujer de aproximadamente 50 años, con expresión cansada y ojeras pronunciadas. Señor Guimaraes, bienvenido. Es un honor tenerlo aquí después de tanto tiempo. Gracias, Marcia. ¿Vamos a su oficina? De camino al edificio administrativo, Arnaldo observaba atentamente cada detalle. Las paredes necesitando pintura, el jardín mal cuidado, algunos equipos del parque infantil claramente rotos. Nada de esto concordaba con el volumen de recursos que se había invertido en el lugar. La oficina de Marcia era sencilla, casi austera. Ella cerró la puerta cuidadosamente tras la entrada de Arnaldo. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Quiero saber exactamente qué está sucediendo con la Fundación Marcia. Recibí información preocupante sobre la gestión de los recursos. La directora palideció, apretando nerviosamente las manos sobre la mesa. Señor Guimaraes, Ella dudó, mirando hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. No sé por dónde empezar. Por el principio estaría bien, respondió Arnaldo, manteniendo la voz tranquila pero firme. ¿Cuándo las cosas empezaron a salirse de control? Marcia respiró hondo, como quien finalmente toma coraje para algo que venía posponiendo desde hacía mucho tiempo. Poco después de que usted se apartara, Gabriel asumió el control operativo y comenzó a hacer cambios graduales. Primero, sustituyó a empleados clave por personas de su confianza. Después comenzó a redirigir recursos a proyectos que él llamaba prioritarios, pero que en realidad nunca salían del papel. ¿Como los ordenadores del laboratorio de informática? Marcia lo miró fijamente, sorprendida de que él supiera aquel detalle específico. Sí, en el papel compramos 50 máquinas de última generación. En realidad fueron 15 ordenadores usados. La diferencia, ella bajó la voz. La diferencia fue para una empresa llamada GML Consultoría, que pertenece indirectamente al propio Gabriel, completó Arnaldo. Marcia asintió, pareciendo aliviada por no tener que ser la primera en decirlo en voz alta. ¿Por qué nunca denunciaste esto, Marcia? La mujer miró una fotografía en su mesa, ella junto a 2 niños sonrientes. Mis hijos. Gabriel dejó bien claro que si yo decía algo, perdería no solo mi empleo, sino que también me sería imposible trabajar en cualquier institución social de Valencia. Él tiene fuertes conexiones políticas, señor Guimaraes, y yo soy madre soltera, necesito este empleo.
Arnaldo sintió una mezcla de compasión e indignación. ¿Cuántas otras personas estarían en situación similar, coaccionadas a participar, o al menos tolerar un esquema que perjudicaba justamente a aquellos que deberían ser beneficiados? ¿Y qué hay de los niños? ¿Están recibiendo la atención adecuada? Hacemos lo mejor posible con lo poco que queda, respondió Marcia, con una pizca de orgullo profesional. El equipo que trabaja directamente con los niños es dedicado, pero siempre estamos con recursos escasos. El programa para niños superdotados, por ejemplo, nunca salió del papel, a pesar de tener casos como el de Isabela. Al escuchar el nombre de la niña, Arnaldo sintió algo despertar dentro de él, una determinación que creía haber perdido junto con su familia aquella noche lluviosa. Isabela me ha estado visitando. Estamos trabajando juntos en matemáticas avanzadas. Los ojos de Marcia se iluminaron. Lo supe. Ella no habla de otra cosa. Es la primera vez en años que la veo realmente entusiasmada con algo. Marcia, seré directo. Necesito su ayuda para exponer lo que está sucediendo aquí. Sé que es arriesgado para usted, pero puedo garantizarle protección legal y financiera. La directora dudó, el miedo claramente visible en sus ojos. Gabriel tiene muchos aliados poderosos, señor Guimarães. Políticos, jueces, empresarios. No será una lucha fácil. Nunca he huido de una lucha difícil, respondió Arnaldo, sintiendo una energía renovada, un propósito que hacía mucho no experimentaba. Y yo también tengo recursos y contactos, más de lo que Gabriel imagina. En ese momento, fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Una empleada entró visiblemente agitada. Disculpe la interrupción, Marcia, pero sucedió algo inusual. Una pareja apareció diciendo ser parientes de una de las niñas del hogar. Tienen documentos judiciales y todo. ¿Qué niña?, preguntó Marcia frunciendo el ceño. Isabela Santos. Ellos dicen ser sus tíos y tienen una orden judicial que concede la tutela provisional. Arnaldo sintió la sangre helarse. Eso es imposible, intervino él. Según la asistente social, Isabela no tiene parientes vivos. La empleada lo miró, confusa. Bueno, tienen documentos que parecen legítimos. La jueza Claudia Montero firmó la orden. ¿Montero? Arnaldo intercambió una mirada significativa con Marcia. ¿Algún parentesco con nuestro Gabriel? Esposa, respondió Marcia en voz baja. Necesitamos actuar rápido, señor Guimarães. Si esos documentos fueron obtenidos de forma fraudulenta. Arnaldo ya estaba girando su silla hacia la puerta. ¿Dónde están ahora? En la recepción del hogar Estrella de Mar, anexo a la Fundación Nuevos Caminos, un hombre y una mujer bien vestidos conversaban con Renata Cardoso. La asistente social mantenía una expresión neutra, pero sus ojos revelaban preocupación. Como estaba explicando, decía ella, necesitamos verificar cuidadosamente la documentación. Es un procedimiento estándar en todos los casos de transferencia de tutela. El hombre, vistiendo un traje impecable y gafas de montura cara, sonrió con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos. Entendemos perfectamente, señora Cardoso, pero la orden judicial es clara. Mi esposa y yo somos los parientes más cercanos de Isabela, y el juzgado reconoció nuestro derecho a la tutela. Se ajustó el nudo de la corbata, un gesto que transparentaba impaciencia. Venimos de Madrid especialmente para buscarla. Tenemos una nueva casa esperándola, una escuela privada ya elegida. La mujer a su lado, usando un conjunto elegante y joyas discretas, asintió enfáticamente. Isabela es sangre de nuestra sangre. Lamentamos profundamente no haber podido asumir la responsabilidad antes, pero ahora estamos en condiciones de ofrecerle todo lo que merece. Renata miraba los documentos en sus manos, ganando tiempo. Algo no encajaba en aquella historia. En 3 años trabajando con el caso de Isabela, nunca se había mencionado a tíos vivos, mucho menos interesados en su tutela. Fue en ese momento cuando Arnaldo entró en la recepción acompañado por Marcia. La llegada de él en una silla de ruedas, claramente el fundador de la institución, que todos conocían de las fotografías, causó una pausa momentánea en la conversación. Señor Guimarães, Renata lo saludó, una leve expresión de alivio en su rostro. Estos son el señor Ricardo y la señora Teresa Mendoza.
Están aquí alegando ser tíos de Isabela y presentaron una orden judicial para obtener su tutela. Arnaldo estudió a la pareja atentamente. El hombre exhibía una confianza excesiva, mientras la mujer parecía ligeramente incómoda, evitando el contacto visual directo. «Es un placer conocerle». «Señor Guimarães», dijo Ricardo extendiendo la mano. «Su reputación le precede. El trabajo que realiza aquí es admirable». Arnaldo ignoró deliberadamente la mano extendida. «Interesante que nunca hayan aparecido antes. Isabela lleva 3 años en el hogar». La sonrisa de Ricardo vaciló por un instante, pero pronto se recompuso. Una situación lamentable, de hecho, estábamos viviendo en el extranjero. Japón, para ser más específico. Mi trabajo como ejecutivo exigía dedicación total. Cuando supimos de la situación de nuestra sobrina, iniciamos inmediatamente los procedimientos para obtener su tutela, pero la burocracia internacional es complicada. ¿Japón? Arnaldo levantó una ceja. Curioso, Isabela nunca mencionó tener tíos en Japón. Ella era muy pequeña cuando salimos de España, intervino Teresa, su voz suave, casi ensayada. Probablemente no se acuerda de nosotros. Renata aprovechó la oportunidad para hacer la pregunta crucial. En nuestros registros consta que los padres de Isabela no tenían hermanos vivos. ¿Usted sería hermano de quién exactamente? Ricardo dudó por una fracción de segundo. De Fernando Santos, el padre de Isabela. Éramos medio hermanos en realidad. Mismo padre, madres diferentes. Entiendo, dijo Arnaldo intercambiando una mirada significativa con Renata. ¿Y cómo supieron que Isabela estaba aquí específicamente? Contratamos a un investigador particular cuando regresamos a España, respondió Ricardo prontamente. Ahora, si no les importa, nos gustaría ver a nuestra sobrina. El viaje fue largo y todavía tenemos que regresar a Madrid hoy. Arnaldo giró su silla, posicionándose estratégicamente entre la pareja y el pasillo que llevaba a los dormitorios. Desafortunadamente, Isabela no está aquí en este momento. Está en la escuela, y antes de que puedan verla, necesitamos verificar minuciosamente esta documentación. Estoy seguro de que comprenden nuestra preocupación por su bienestar. Ricardo entrecerró los ojos, su máscara de cordialidad empezando a resquebrajarse. La orden judicial es suficiente, señor Guimarães. No necesitamos su aprobación. En realidad sí la necesitan, intervino una nueva voz. Un hombre de mediana edad, llevando una carpeta de cuero, entró en la recepción. Doctor Pablo Méndez, abogado de la Fundación Nuevos Caminos, y les aconsejo encarecidamente que no intenten remover a la menor de estas instalaciones hasta que podamos verificar la autenticidad de estos documentos. Arnaldo sintió un alivio inmenso al ver a su abogado de larga data. Elena había logrado contactarlo a tiempo y Pablo, siempre eficiente, había llegado con la rapidez necesaria. Ricardo miró de Pablo a Arnaldo, su rostro endureciéndose. Esto es un absurdo. Tenemos una orden judicial, y nosotros tenemos el deber de proteger a nuestros niños, respondió Pablo tranquilamente, extendiendo la mano. Si me permite examinar esa orden. Con renuencia visible, Ricardo entregó los documentos. Pablo los examinó cuidadosamente, página por página. Interesante, murmuró finalmente. Esta orden fue emitida hace solo 2 días, con carácter de emergencia, sin audiencia con representantes del hogar, y firmada por la jueza Claudia Montero. Miró directamente a Ricardo. ¿Usted conoce a la jueza Montero personalmente? Claro que no, respondió Ricardo, pero un leve temblor en su voz lo traicionó, porque la conocería. Solo curiosidad profesional. Pablo sonrió educadamente devolviendo los documentos. Voy a necesitar sacar copias de esto y hacer algunas verificaciones. Lo siento mucho, pero Isabela no podrá salir hoy. Ricardo dio un paso adelante, su postura súbitamente amenazadora. Esto es obstrucción de una orden judicial. Podemos llamar a la policía. Haga lo que quiera, respondió Pablo imperturbable. De hecho, yo mismo ya me tomé la libertad de contactar a la Comisaría de Protección a la Infancia y la adolescencia. Deben estar llegando en cualquier momento. Estoy seguro de que podrán ayudarnos a aclarar esta situación. Como si fueran convocados por sus palabras, 2 policías de civil entraron en la recepción.
identificándose como agentes de la CIA. La tensión en el aire se volvió palpable. «Buenas tardes», dijo la policía más mayor, una mujer de expresión severa. «Soy la delegada Regina Alves. Recibimos una denuncia sobre un posible intento de remoción irregular de una menor de edad». Ricardo y Teresa intercambiaron miradas alarmadas. «Hay un error», comenzó Ricardo, su tono ahora defensivo. «Tenemos una orden judicial y sí, estoy viendo», respondió la delegada, examinando los documentos que Pablo le entregaba. «Sería importante aclarar algunos puntos. ¿Podemos hablar en privado?». Ella indicó una sala adyacente. Mientras la pareja era conducida a una entrevista con los policías, Arnaldo se reunió con Pablo, Renata y Marcia en otra sala. «¿Qué piensas, Pablo?», preguntó Arnaldo, la preocupación evidente en su rostro. «Los documentos parecen auténticos a primera vista», respondió el abogado, «pero hay irregularidades procesales claras. Una decisión de tutela provisional normalmente exigiría una audiencia con representantes del hogar y un estudio psicosocial previo, especialmente en un caso donde los supuestos parientes nunca tuvieron contacto anterior con la niña. Y está el hecho de que la jueza es esposa de Gabriel Montero», añadió Marcia. Pablo levantó las cejas, sorprendido. «Esto es un claro conflicto de intereses, considerando que Gabriel administra la fundación donde Isabela está acogida». Renata, que había permanecido silenciosa hasta entonces, finalmente habló. «Yo verifiqué personalmente toda la documentación de Isabela cuando ella llegó al hogar. No había absolutamente ninguna mención a tíos vivos, mucho menos residiendo en el extranjero. Su padre, Fernando Santos, fue criado en un orfanato. No tenía hermanos conocidos». Arnaldo sintió una ola de náuseas. La idea de Isabela siendo llevada por extraños, probablemente como parte de algún esquema oscuro de Gabriel, era insoportable. «Necesitamos encontrar a Isabela inmediatamente. Si no la encontraron aquí, pueden intentar abordarla en la escuela». «Ya lo he dispuesto», respondió Renata revisando su teléfono. «Pedí que uno de nuestros educadores la buscara en la escuela y la trajera directamente aquí, por un camino alternativo». «Excelente», aprobó Pablo. «Mientras tanto, voy a presentar una solicitud urgente de suspensión de esa orden judicial y pedir una investigación sobre su emisión. Tenemos bases sólidas para cuestionar su validez». Arnaldo miró el reloj. La sensación de impotencia que lo acompañaba desde el accidente parecía haberse disipado, sustituida por una determinación férrea. «Quiero hablar con Gabriel Montero lo antes posible. Él necesita entender que no voy a permitir que use a estos niños en sus esquemas». «Está en Madrid», recordó Marcia. «O al menos eso dijo». «Verifique eso», ordenó Arnaldo. «Y Pablo, quiero que haga una investigación completa sobre esta pareja, Ricardo y Teresa Mendoza. Quiero saber quiénes son, de dónde vinieron y principalmente cuál es su conexión con Gabriel». Pablo asintió ya tomando notas. «Voy a contactar a algunas personas. Si tienen un historial, lo descubriremos». La puerta se abrió y la delegada Regina entró, su rostro revelando una mezcla de irritación y triunfo contenido. «Bueno, tenemos un desarrollo interesante. Después de algunas preguntas básicas sobre la familia de Isabela, los supuestos tíos decidieron retirar la solicitud de tutela y salir apresuradamente. Pero no antes de que yo obtuviera todos sus datos de identificación». «¿Simplemente se rindieron?», preguntó Marcia, sorprendida. «Cuando comenzaron a percibir que sus historias no se sostenían y que estábamos dispuestos a investigar a fondo, sí». La delegada sonrió brevemente. «Es sorprendente cómo algunas personas pierden el coraje cuando se enfrentan a preguntas directas y la posibilidad de responder por falsedad ideológica». Arnaldo sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. «Gracias, delegada. Su intervención fue providencial. Solo estoy haciendo mi trabajo, señor Guimarães, y debo decir que estoy intrigada con toda esta situación. Una orden judicial expedida con tanta prisa, supuestos parientes apareciendo de la nada, parece el tipo de caso que merece una investigación más profunda. Y tendrá toda nuestra colaboración», garantizó Pablo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Isabela, acompañada por uno de los educadores del hogar.
La niña, como siempre, irradiaba energía, pero su rostro mostraba confusión al ver a tantas personas reunidas, especialmente a Arnaldo, fuera del contexto habitual de su apartamento. «¿Señor Arnaldo? ¿Qué hace aquí?», se preguntó ella acercándose con naturalidad a la silla de ruedas. «Hoy no es día de nuestra clase». Arnaldo sintió un nudo en la garganta, una emoción que no lograba nombrar. Ver a Isabela allí, segura, después de lo que casi había sucedido, le trajo un alivio inmenso. «Vine a resolver algunos asuntos de la fundación, Isabela. Y también quería ver cómo están las cosas por aquí». La niña sonrió, ajustándose las gafas en el rostro. «Está todo bien, pero el comedor sigue sirviendo esa gelatina horrible los martes. Hice un gráfico mostrando que es el día con mayor índice de sobras en la basura. Pero nadie me escucha». Arnaldo no pudo contener una sonrisa, a pesar de la tensión del momento. «Quizás podamos cambiar eso ahora. Tengo algunas ideas para mejorar las cosas por aquí». Los ojos de Isabela brillaron con interés genuino. «¿En serio? ¿Va a empezar a venir más a menudo?» «Sí», respondió él con una certeza que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Voy a estar mucho más presente de ahora en adelante». Mientras Isabela era llevada por Renata para sus actividades habituales, protegida y ajena a los eventos que casi la arrancan de su hogar, Arnaldo sintió una resolución creciendo dentro de él. Había fallado a su familia en el pasado, no logrando protegerlos. No cometería el mismo error con Isabela y los otros niños de la fundación. «Pablo», dijo él, su voz firme y decidida, «quiero reactivar todos mis derechos como presidente del consejo. Vamos a convocar una reunión extraordinaria y exigir una auditoría completa. Es hora de que Gabriel Montero rinda cuentas de todo lo que hizo». El abogado asintió, una leve sonrisa de aprobación en sus labios. «Será un placer redactar esa convocatoria. Señor Guimarães». «Y Marcia», continuó Arnaldo, volviéndose hacia la directora, «necesito que me proporcione todos los informes financieros y operativos de los últimos 2 años. Quiero saber exactamente qué sucedió con cada céntimo que doné a esta fundación». Marcia, que hacía poco parecía tan asustada por la posibilidad de enfrentar a Gabriel, ahora exhibía una determinación renovada. «Lo tendré todo listo para mañana». «Y, señor Guimarães, gracias». Los niños necesitaban que alguien finalmente tomara una posición. Arnaldo asintió con la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad que asumía, pero también una sensación casi olvidada de propósito. Por primera vez desde el accidente, él no estaba solo existiendo, sino realmente viviendo. «No estoy haciendo esto solo por los niños», admitió él, «más para sí mismo que para los demás. También lo estoy haciendo por mí». La noticia del intento de retirar a Isabela del hogar se extendió rápidamente entre los empleados de la Fundación Nuevos Caminos. En las 48 horas siguientes, el escenario se transformó completamente. Lo que antes era una institución dominada por el miedo y la resignación, ahora hervía con una energía renovada. La vuelta de Arnaldo Guimarães al mando, aunque temporal, representaba una esperanza hacía mucho perdida. En su apartamento, transformado ahora en una especie de centro de operaciones, Arnaldo recibía constantes actualizaciones. Carlos Noguera había montado un pequeño equipo de antiguos empleados de Guimarães Logística para examinar meticulosamente cada informe financiero de la fundación. Pablo Méndez trabajaba incansablemente en las cuestiones legales, preparando no solo la defensa contra posibles represalias de Gabriel, sino también el terreno para una posible acción judicial contra él. «Los números son aún peores de lo que imaginábamos», relató Carlos, esparciendo gráficos y hojas de cálculo sobre la mesa del comedor. «De los 22 millones que usted donó originalmente, solo cerca de 7 fueron efectivamente aplicados en beneficio de los niños. El resto fue desviado a través de contratos sobrevalorados, prestadores de servicios fantasmas y una red compleja de empresas pantalla». Arnaldo examinó los documentos, sintiendo una mezcla de rabia y culpa. ¿Cómo pudo ser tan negligente, tan absorto en su propio dolor, que permitió que su legado, un proyecto creado en memoria de su familia, fuera corrompido de esa forma? «¿Y qué hay de los recursos públicos?», preguntó recordando la mención que Carlos había hecho anteriormente. «Ahí la situación es aún más grave.
Carlos señaló otro conjunto de documentos. La fundación recibió aproximadamente 12 millones en fondos gubernamentales en los últimos 18 meses. De ese monto, menos de 2 millones llegaron efectivamente a los proyectos sociales. Elena entró en la sala, trayendo café para todos. Su rostro normalmente impasible revelaba preocupación. «Señor Arnaldo, la niña Isabela está aquí. Dijo que hoy es día de clase de matemáticas». Arnaldo miró el reloj sorprendido. Con toda la agitación de los últimos días, había olvidado completamente el compromiso regular con Isabela. «Que entre, Elena. Y por favor prepare un chocolate caliente para ella». Isabela entró en la sala con su habitual energía, cargando una mochila aparentemente demasiado pesada para su tamaño. Al ver la mesa cubierta de papeles y la presencia de personas desconocidas, dudó brevemente. «¿Estoy interrumpiendo algo importante?» «Nunca algo tan importante que no pueda pausarse para nuestra clase», respondió Arnaldo, sonriendo genuinamente. «Vamos a la oficina. Carlos y Pablo pueden seguir trabajando aquí». En la oficina, mientras organizaba los materiales para la clase, Arnaldo notó que Isabela parecía inusualmente callada. ¿Sucedió algo, Isabela? La niña se ajustó las gafas, un gesto que Arnaldo ya había identificado como una señal de nerviosismo. «Todo el mundo en el hogar está comentando que aparecieron personas queriéndome llevar». «Es verdad». Arnaldo dudó. Había esperado proteger a Isabela de esas preocupaciones, pero claramente las noticias circulaban rápidamente entre los niños. «Sí, es verdad. Pero no te preocupes. No vamos a permitir que nadie te lleve». «¿Por qué alguien que ni conozco querría llevarme?» La pregunta, hecha con la típica objetividad de Isabela, tomó a Arnaldo desprevenido. ¿Cómo explicar a una niña de 9 años las complejidades de fraude, corrupción y abuso de poder? A veces, Isabela, los adultos hacen cosas equivocadas por motivos equivocados. En este caso, esas personas estaban intentando usarte como parte de un esquema mayor. ¿Por el dinero?, te preguntó ella, sorprendiéndolo de nuevo con su perspicacia. «Sí, básicamente». Isabela se quedó en silencio por unos instantes, procesando la información. «Gracias por no dejar que me llevaran», dijo finalmente, su voz pequeña, recordándole a Arnaldo que, a pesar de toda su inteligencia extraordinaria, ella aún era solo una niña vulnerable. «Siempre te protegeré, Isabela. Es una promesa». Las palabras salieron naturalmente, pero tan pronto como las pronunció, Arnaldo sintió su peso. Era un compromiso que no había hecho con nadie desde el accidente. La idea de asumir nuevamente la responsabilidad por otra vida lo asustaba profundamente. Pero al mismo tiempo, parecía el único camino posible ahora. La clase transcurrió normalmente, con Isabela demostrando su habitual facilidad con conceptos matemáticos avanzados. Al final ella sacó algo de su mochila, un cuaderno con tapa colorida. «Hice esto para usted», dijo, entregándoselo a Arnaldo. Él abrió el cuaderno y encontró decenas de páginas llenas de ecuaciones, gráficos y anotaciones meticulosas. «Es un proyecto para una aplicación», explicó Isabela animada. «Una aplicación que puede rastrear a dónde va el dinero de la fundación. Cada euro donado tendría un código, y las personas podrían ver exactamente en qué se gastó». Pensé en ello después de escuchar a la tía Marcia hablar sobre transparencia. Arnaldo hojeó las páginas, genuinamente impresionado. El concepto era sofisticado, especialmente viniendo de alguien tan joven, pero perfectamente ejecutable con la tecnología actual. «Esto es brillante, Isabela, realmente brillante». El rostro de la niña se iluminó con el elogio. «¿Cree que podría funcionar? ¿De verdad? No solo podría funcionar, sino que creo que debe ser implementado. Hablaré con algunos desarrolladores que conozco. Podemos convertir esto en realidad». Después de la partida de Isabela, Arnaldo se reunió nuevamente con su equipo improvisado. Pablo traía novedades importantes. «Conseguí suspender temporalmente la orden judicial que concedía la tutela de Isabela a aquella pareja. Además, la delegada Regina inició una investigación sobre ellos. Descubrió que son empleados de una empresa de consultoría ligada a Gabriel Montero. Entonces eran realmente testaferros suyos», concluyó Arnaldo,
Su sospecha confirmada. Exactamente. Y hay más. Descubrimos que Gabriel está regresando de Madrid mañana. Él convocó una reunión urgente con toda la directiva de la fundación. Probablemente ya sabe que estamos investigando, comentó Carlos. Debe estar intentando articular una defensa, o peor, destruir evidencias. Arnaldo ponderó por un momento. Vamos a sorprenderlo. Pablo, prepare los documentos necesarios para convocar una reunión extraordinaria del Consejo. Como presidente, tengo esa prerrogativa. Marque para la misma hora de la reunión que Gabriel convocó. Esto va a crear un enfrentamiento directo, advirtió Pablo. Es exactamente lo que pretendo, respondió Arnaldo, una determinación férrea en su voz. Ya estoy cansado de esconderme. Hora de enfrentar los problemas de frente. A la mañana siguiente, el clima en la Fundación Nuevos Caminos era de tensión palpable. Los empleados cuchicheaban por los pasillos, divididos entre la lealtad a Gabriel, impuesta más por el miedo que por la admiración, y la esperanza renovada que la presencia de Arnaldo traía. La sala de reuniones del Consejo, rara vez utilizada en los últimos años, había sido preparada para el encuentro. De un lado de la gran mesa oval, Arnaldo posicionó su silla de ruedas, flanqueado por Pablo, Carlos y Marcia. Del otro lado, sillas vacías esperaban la llegada de Gabriel y sus aliados. A las 10 en punto, las puertas se abrieron. Gabriel Montero entró, seguido por 3 hombres con trajes impecables, su abogado personal y 2 directores que él mismo había nombrado. Alto, de porte atlético y cabellos canosos cuidadosamente peinados, Gabriel emanaba la confianza de quien rara vez enfrentaba oposición. Su sonrisa se congeló al ver a Arnaldo. Arnaldo Guimaraes. «¡Qué sorpresa tan agradable!», dijo recuperándose rápidamente. «Oí decir que habías regresado a la fundación, pero no esperaba verte tan involucrado». «Las sorpresas suceden, Gabriel», respondió Arnaldo secamente. «Como esta reunión, por ejemplo, que yo, como presidente del Consejo, estoy convocando oficialmente». Gabriel frunció el ceño, claramente irritado por la usurpación de su autoridad, pero mantuvo la compostura mientras tomaba asiento. «Bueno, ya que estamos todos aquí, podemos proceder. Tengo algunos asuntos urgentes que discutir sobre la operación de la fundación». «En realidad», intervino Pablo, deslizando una carpeta para cada uno de los presentes, «el orden del día de la reunión ya ha sido establecido, y el primer punto es la presentación de una auditoría preliminar de las finanzas de la Fundación en los últimos 2 años». Gabriel palideció visiblemente, pero mantuvo la sonrisa artificial. «Esto es completamente innecesario. Nuestras cuentas son regularmente auditadas por empresas respetables». «Empresas contratadas y pagadas por usted», señaló Arnaldo. «Esta vez la auditoría fue realizada de forma independiente». Carlos tomó la palabra, presentando metódicamente las evidencias de irregularidades financieras. A medida que los números eran expuestos, el rostro de Gabriel alternaba entre rabia contenida y evidente incomodidad. «Esto es absurdo», interrumpió él finalmente, golpeando la mesa. «Estas alegaciones son infundadas y potencialmente difamatorias. Mi abogado se encargará de esto adecuadamente». «Su abogado tendrá mucho trabajo por delante», respondió Pablo tranquilamente, «especialmente cuando sepa que ya hemos enviado toda esta documentación al Ministerio Público y que la Policía Nacional fue informada sobre los desvíos de recursos públicos estatales». Gabriel se levantó abruptamente, su rostro ahora rojo de furia. «Usted no tiene idea con quién se está metiendo, Guimaraes. Pensé que después de aquel accidente había aprendido a mantenerse entre bastidores, lamentando sus pérdidas en lugar de interferir en asuntos que ya no son de su incumbencia». La mención al accidente golpeó a Arnaldo como un golpe físico, pero él no lo demostró. «Esta fundación siempre fue y siempre será de mi incumbencia, Gabriel. Fue creada con mi dinero, en memoria de mi familia, y voy a garantizar que vuelva a cumplir su propósito original». Gabriel sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Su familia. Interesante que mencione eso. ¿Sabe? Siempre me pregunté cómo un conductor tan experimentado podría perder el control en una curva tan simple en la autovía del Este.
Las investigaciones se cerraron demasiado rápido. En mi opinión, la sangre de Arnaldo se heló en las venas. La insinuación era clara y monstruosa. Cuidado con lo que está sugiriendo. Montero, advirtió Pablo, su voz cargada de indignación. Gabriel se encogió de hombros, aún sonriendo. Solo una observación. Por cierto, supe que usted se ha acercado bastante a una cierta niña del hogar. Isabela, ¿verdad? Una niña brillante, por lo que dicen. Sería una pena si algo le sucediera a ella también. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la puerta de la sala de reuniones se abrió. La delegada Regina Alves entró, acompañada por 2 policías uniformados. Gabriel Montero, anunció ella, su voz profesional y firme, usted está siendo citado a prestar declaración en una investigación sobre fraude, desvío de recursos e intento de tráfico de influencias involucrando a una menor de edad. El rostro de Gabriel se transformó en una máscara de incredulidad. Esto es un absurdo. Ustedes no tienen idea de quiénes son mis contactos. Una llamada mía y su carrera está acabada, delegada. Regina sonrió fríamente. Sus amenazas solo añaden coacción a la autoridad a las acusaciones, señor Montero. Ahora podemos ir a la comisaría civilizadamente, o prefiere hacerlo por las malas. Mientras Gabriel era escoltado fuera, lanzando miradas de odio a Arnaldo, Marcia se acercó, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. Esto no termina aquí, señor Guimarães. Gabriel tiene aliados poderosos. Van a reaccionar. Arnaldo asintió, consciente de los riesgos que estaba asumiendo. Cuento con ello, Marcia, porque ahora estamos preparados para enfrentarlos. A todos ellos. De vuelta en el apartamento, horas después Arnaldo encontró a Isabela esperándolo. Elena había recogido a la niña del hogar, siguiendo instrucciones de mantenerla vigilada hasta que la situación con Gabriel estuviera completamente resuelta. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Isabela, curiosa como siempre. Complicada, respondió Arnaldo honestamente, pero productiva. La niña lo observó atentamente, con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. Usted parece diferente, comentó ella finalmente. Menos triste. Arnaldo reflexionó sobre la observación. Era verdad. A pesar del estrés y los desafíos de los últimos días, se sentía más vivo que en cualquier momento desde el accidente. Tenía un propósito nuevamente. Personas que dependían de él. Batallas que valían la pena ser libradas. «Sabes, Isabela», dijo él, moviendo su silla cerca de la ventana donde la niña estaba, «a veces necesitamos a alguien para que nos recuerde lo que es realmente importante en la vida». «¿Como las matemáticas?», preguntó ella sonriendo. «Como las matemáticas», asintió él devolviendo la sonrisa, «y como hacer la diferencia en la vida de otras personas». El sol empezaba a ponerse sobre el puerto de Valencia, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Una nueva fase estaba comenzando, no solo para la fundación, sino para Arnaldo e Isabela también. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor. 6 meses pasaron desde el enfrentamiento en la sala de reuniones de la Fundación Nuevos Caminos. Meses de intenso trabajo, desafíos jurídicos y transformaciones profundas. El sol de otoño calentaba suavemente los jardines recién revitalizados de la fundación, donde decenas de niños jugaban bajo la atenta mirada de los educadores. En el centro del complejo, un nuevo edificio destacaba con su arquitectura moderna y sostenible. Una elegante placa identificaba el lugar. Centro de Desarrollo Elisa y Carolina Guimarães, un espacio dedicado a niños con altas habilidades, especialmente en el área de ciencias exactas. En la entrada principal de la fundación, empleados e invitados se reunían para la ceremonia de inauguración. Entre ellos Arnaldo Guimarães, ya no en su silla de ruedas, sino apoyado en un bastón, resultado de meses de fisioterapia intensiva que había recuperado parcialmente los movimientos de sus piernas. A su lado Isabela sonreía ampliamente, usando un vestido azul marino especialmente elegido para la ocasión. ¿Nervioso?, la preguntó la niña, ajustándose las nuevas gafas de montura colorida que reemplazaban las antiguas, simples y gastadas. «Un poco», admitió Arnaldo, pasándose la mano por el cabello ahora bien recortado.
Hace mucho tiempo que no hablaba en público. Usted lo hará bien, garantizó Isabela con la convicción inquebrantable típica de los niños. Solo necesita respirar hondo y recordar por qué estamos haciendo esto. Arnaldo sonrió, admirando una vez más la sabiduría simple y directa de su joven protegida. En los últimos meses, el vínculo entre ellos se había fortalecido diariamente. El proceso de adopción, iniciado poco después de la caída de Gabriel Montero, avanzaba prometedoramente. Isabela ya pasaba la mayor parte de su tiempo en el apartamento de Arnaldo, ahora reformado para acomodar un cuarto propio para ella, repleto de libros de matemáticas, astronomía y ciencias en general. «Señor Guimarães», llamó Marcia, acercándose con un portapapeles en las manos. «Ya casi es la hora. Todos los invitados ya llegaron, incluyendo el alcalde y los representantes del Ministerio de Educación». Arnaldo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también el calor de la satisfacción por ver su proyecto finalmente tomando la forma que siempre debería haber tenido. Después del escándalo que involucró a Gabriel Montero, quien ahora enfrentaba múltiples procesos criminales, la fundación pasó por una reformulación completa. Arnaldo reasumió la presidencia del consejo y nombró a Marcia como directora ejecutiva. Carlos Noguera se unió al equipo como director financiero, implementando un sistema riguroso de control y transparencia. Luego estaba la aplicación, el proyecto que comenzó como una idea simple en el cuaderno colorido de Isabela y ahora se había convertido en una innovadora herramienta de gestión transparente. Cualquier donante, grande o pequeño, podía seguir exactamente dónde se estaba aplicando su dinero, visualizando en tiempo real el impacto de su contribución. «Su aplicación está siendo un éxito absoluto», comentó Renata Cardoso uniéndose a ellos. La asistente social, ahora coordinadora pedagógica del nuevo centro, se había convertido en una presencia constante en la vida de Arnaldo e Isabela. Y ya recibí llamadas de otras 3 ONGs queriendo implementar el mismo sistema. «No es mi aplicación», corrigió Arnaldo. «Es la aplicación de Isabela». La idea fue enteramente suya. La niña se sonrojó ligeramente con el reconocimiento, pero su mirada brillaba de orgullo. «Solo necesitamos añadir más gráficos y visualizaciones interactivas en la próxima versión», comentó ella siempre pensando en mejoras, «y quizás una sección específica para seguir los proyectos educativos». Un pequeño grupo de periodistas se acercó solicitando una foto de Arnaldo e Isabela juntos frente al nuevo centro. Mientras posaban, Arnaldo no pudo evitar pensar en cómo su vida había cambiado drásticamente desde aquella tarde de martes, cuando una niña determinada apareció en su puerta con una fiambrera de feijoada. La ceremonia oficial comenzó puntualmente a las 10 horas. Una serie de discursos de autoridades y socios de la fundación precedió el momento principal, la intervención de Arnaldo Guimarães. Cuando llegó su turno, él rechazó gentilmente la silla de ruedas que aún utilizaba ocasionalmente para desplazamientos más largos. Apoyándose en el bastón, caminó lentamente hasta el atril. Un silencio respetuoso cayó sobre la audiencia. Muchos allí conocían su historia. El accidente, el alejamiento, el regreso triunfal. Para los que lo habían conocido antes, la transformación era visible no solo en su físico, sino principalmente en sus ojos, que volvían a brillar con propósito y vida. «Buenos días a todos», comenzó él, su voz firme y clara. «Hace 2 años y medio, cuando inauguré por primera vez esta fundación, yo estaba en un lugar muy diferente, tanto física como emocionalmente. Había perdido a mi esposa Elisa y a mi hija Carolina en un trágico accidente, y yo mismo estaba comenzando un difícil viaje de recuperación física». Hizo una pausa, mirando directamente a Isabela, que lo observaba desde la primera fila. En aquella época, la fundación representaba para mí una forma de dar sentido a la tragedia, de transformar el dolor en algo positivo. Pero, honestamente, yo no tenía la fuerza necesaria para seguir de cerca este proyecto. Me aparté, me aislé, y ese alejamiento permitió que personas malintencionadas desviaran la fundación de su propósito original. Algunos murmullos recorrieron la audiencia. El caso Gabriel Montero había recibido amplia cobertura de la prensa, exponiendo un esquema de corrupción que iba mucho más allá de la fundación,
afectando a diversos sectores de la administración pública. Hoy, estamos aquí no solo para inaugurar un nuevo espacio, sino para reafirmar el verdadero propósito de la Fundación Nuevos Caminos: transformar la vida de niños en situación de vulnerabilidad, ofreciendo no solo acogida, sino oportunidades reales de desarrollo. Y para ello necesitamos transparencia, compromiso y sobre todo amor genuino por lo que hacemos. Arnaldo hizo otra pausa, reorganizando sus pensamientos. Muchos de ustedes deben estar preguntándose qué me hizo regresar después de tanto tiempo alejado. La respuesta está sentada allí en la primera fila, sonrió indicando a Isabela, una niña extraordinaria que tuvo el coraje de llamar a mi puerta, literalmente, trayendo no solo una fiambrera de feijoada, sino también un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Algunas risas suaves recorrieron la audiencia, mientras Isabela se ajustaba las gafas, visiblemente emocionada. Isabela me enseñó que incluso cuando perdemos algo precioso, aún podemos encontrar nuevos motivos para seguir adelante. Ella me mostró que el conocimiento es una forma poderosa de transformación y que las matemáticas, sí, las matemáticas pueden ser una herramienta increíble para entender y mejorar el mundo que nos rodea. Señaló la gran pantalla digital instalada en la entrada del centro. La aplicación de 1918 Transparencia que estamos lanzando hoy fue concebida originalmente por Isabela, una prueba viva del potencial que estos niños tienen cuando reciben las oportunidades adecuadas. Cada donación hecha a la Fundación podrá ser seguida en tiempo real, desde su entrada hasta su aplicación final. Es la concreción de nuestro compromiso con la transparencia absoluta. Arnaldo respiró hondo y, en un gesto que sorprendió a todos, incluido a sí mismo, soltó el bastón y dio algunos pasos sin apoyo, acercándose al borde del escenario. Este centro de desarrollo que inauguramos hoy lleva el nombre de mi esposa y mi hija. Pero no es solo un memorial, es un espacio vivo, pulsante, donde niños como Isabela podrán desarrollar plenamente sus talentos y habilidades, donde profesores dedicados encontrarán los recursos necesarios para inspirar a la próxima generación de científicos, matemáticos, artistas y, sobre todo, ciudadanos conscientes. Un largo aplauso irrumpió de la audiencia, mientras Arnaldo, visiblemente emocionado, regresaba al atril para concluir su discurso. Finalmente, me gustaría anunciar que a partir de hoy, estoy iniciando el proceso formal para crear una nueva estructura jurídica para la Fundación, un modelo de gobernanza que garantizará que los errores del pasado no se repitan, con múltiples capas de fiscalización y un consejo diversificado, incluyendo representantes de la comunidad y especialistas en educación y asistencia social. Más aplausos siguieron. Mientras Arnaldo concluía, el poeta Fernando Pessoa dijo una vez que todo vale la pena si el alma no es pequeña. En los últimos meses, redescubrí el tamaño de mi propia alma, gracias a una niña que tuvo el coraje de mostrarme que aún había vida más allá de la tragedia. Y es este mensaje de esperanza y renovación el que me gustaría dejarles hoy a todos ustedes. Al terminar su discurso, Arnaldo fue recibido por una ovación de pie. Isabela corrió al escenario, abrazándolo emocionada. Juntos cortaron la cinta simbólica que inauguraba oficialmente el nuevo centro. La celebración continuó a lo largo del día, con presentaciones de los niños atendidos por la Fundación, visitas guiadas a las nuevas instalaciones y una gran feijoada comunitaria, un homenaje especial a aquella primera fiambrera que lo había cambiado todo. Al final de la tarde, mientras la mayoría de los invitados ya se había marchado, Arnaldo e Isabela caminaban lentamente por los jardines de la Fundación. El sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada sobre el complejo. «Lo conseguimos, ¿verdad?», preguntó Isabela tomando la mano de Arnaldo. «Sí, lo conseguimos», respondió él sonriendo, «pero esto es solo el principio». El juez dijo cuándo va a decidir sobre la adopción. La pregunta vino cargada de expectativa. La próxima semana. Pero Pablo está confiado. Todos los informes son favorables. Isabela asintió pensativa. «¿Sabe lo que más me gustó hoy?», preguntó ella después de unos momentos. «¿Qué?».
verlo andando sin el bastón en el escenario. No me había contado que ya podía hacer eso. Arnaldo sonrió, sorprendido por su propia hazaña. Fue la primera vez, en realidad. Creo que estaba tan concentrado en el momento, que ni me di cuenta de lo que estaba haciendo. La tía Renata dice que a veces necesitamos un propósito mayor que nosotros mismos para superar nuestros límites. Ella tiene razón, asintió Arnaldo, admirado una vez más por la madurez de Isabela. Y tú, jovencita, has sido ese propósito para mí. Continuaron caminando en un silencio confortable, hasta que Isabela rompió el momento con una pregunta inesperada. ¿Puedo llamarle papá? ¿Incluso antes de la adopción oficial? Arnaldo sintió un nudo en la garganta y una ola de emoción que no pudo contener. Se agachó, ignorando la protesta de sus piernas aún en recuperación, para ponerse al mismo nivel de los ojos de Isabela. Nada me haría más feliz, respondió él con la voz embargada. Isabela sonrió, abrazándolo con fuerza. Entonces está decidido. Somos una familia ahora. Sí, asintió Arnaldo sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. Somos una familia. Mientras regresaban al coche que los llevaría de vuelta al apartamento, ahora verdaderamente un hogar, Arnaldo no pudo evitar mirar el cielo que oscurecía. En algún lugar él sentía, Elisa y Carolina estarían observando, quizás incluso guiando los acontecimientos que lo trajeron hasta allí. La vida le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de curación, de propósito renovado, de amor. Y todo había comenzado con una simple fiambrera de feijoada, traída por una niña que, sin saberlo, llevaba consigo el poder de transformar no solo fórmulas matemáticas, sino también corazones rotos. La semana siguiente, como estaba previsto, el juez concedió la adopción definitiva. Isabela se convertía oficialmente en Isabela Santos Guimarães. La celebración fue íntima. Solo ellos dos, Elena, Carlos, Pablo, Marcia y Renata, las personas que habían sido fundamentales en aquella jornada de reconstrucción. 6 meses después, la Fundación Nuevos Caminos era reconocida nacionalmente como modelo de gestión transparente y eficaz. La aplicación desarrollada a partir de la idea de Isabela era ahora utilizada por decenas de organizaciones sociales en todo el país. Y el Centro de Desarrollo Elisa y Carolina Guimarães recibía visitantes interesados en replicar su modelo innovador de educación. En cuanto a Arnaldo e Isabela, habían encontrado, el uno en el otro, lo que ambos buscaban: una familia, un hogar, un propósito. Y la certeza de que incluso en las circunstancias más improbables, el amor puede florecer y transformar vidas. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Arnaldo e Isabela haya tocado profundamente sus corazones. Una simple fiambrera de feijoada que transformó 2 vidas para siempre, recordándonos que la esperanza puede surgir en los momentos más inesperados. Si se emocionaron con esta jornada de superación y renacimiento, no dejen de compartir sus impresiones en los comentarios. Tenemos una lista de reproducción especial con otras historias inspiradoras esperándolos. Solo tienen que hacer clic aquí al lado para descubrirla. Y claro, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta para que podamos seguir trayendo narrativas que calientan el alma y renuevan nuestra fe en la capacidad humana de empezar de nuevo. Hasta la próxima historia.